Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿A cuánto de los presentes les gusta el calor? Quiero ver las manos. Bueno, no son tantos, no son tantos. Los otros se les ve cara de cansado, cara de aplastado, ¿no? Como que el día de hoy les ha pegado fuerte. Estuvo lindo, el 38 con sensación térmica de 40 me dijeron, ¿sí? Pero les tengo una muy buena noticia. ¿Quieren que les cuente? Hace menos calor que en Santa Fe. Esa es muy buena noticia, vivimos en Córdoba. Hay menos humedad, hace menos calor. Y para los de Santa Fe también hay una muy buena noticia. En Santa Fe hace menos calor que en Formosa. Así que tranquilo que siempre hay un lugar que está peor que nosotros, mis hermanos. Dicen que mal de mucho es consuelo de tontos. Bueno, llámenme tonto, pero yo me consuelo con eso. Hay otros que pasaron más calor que nosotros el día de hoy. Es una bendición que a pesar del calor podamos estar en la presencia de nuestro Dios esta noche, juntos. Había algo que se daba ahí en la entrada y era el feliz sábado. ¿Cuántos dijeron feliz sábado hoy? ¿Puedo las manos? Nadie quiere levantar, nadie quiere hacerse cargo. Es porque estamos acostumbrados a vernos mucho tiempo los sábados, pero no estamos tan acostumbrados a vernos en la semana. Así que está buenísimo esto de cruzarnos también un día domingo, ayer, un día lunes, martes, miércoles, jueves. Ahora, mañana vengan todos, todo el día piensen. Tengo que decir, mañana ¿qué vamos a decir? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, feliz miércoles. No, porque si el viernes a la noche decimos feliz sábado, mañana a la noche tendremos que decir feliz miércoles, ¿o no? Así que buenas tardes o buenas noches me parece correcto. Mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la historia de Moisés. Vamos a ir hoy a recorrer desde la zarza y el camino hacia Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Tenemos varios capítulos que recorrer, que los haremos un poquitito a los saltitos, ¿sí? En la palabra de Dios encontramos en el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Éxodo el encuentro de Moisés y Aarón y sus primeros pasos. Y en el capítulo 7 encontramos el primer encuentro de Moisés, Aarón y el faraón. Vimos que cuando Moisés había tenido excusas y decía que no le creerían, el Señor le dijo, ¿qué tenés en la mano? ¿Y qué tenía en la mano? Una vara. Y le dijo, arrójala en tierra, y se transformó en una serpiente, en una culebra. Hay algo muy curioso y capcioso entre esa culebra, esa serpiente, y la serpiente en la cual se transformó la vara ante la presencia de Faraón con sus manos. Miren, acompáñenme. Vamos a ir al capítulo 7 del libro de Éxodo y vamos a ver un poquitito este primer encuentro de Moisés, Aarón y el faraón de Egipto. En el capítulo 7 del libro de Éxodo, versículo 8 en adelante, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los hechiceros, a sabios, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es interesante porque, ¿quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. ¿Todo el libro de Éxodo lo escribió Moisés? Menos los 10 mandamientos, muy bien César. Todo lo demás lo escribió él. Ahora, cuando llegamos al libro de Éxodo, al capítulo 4, y leemos en el versículo 3, nos dice lo siguiente. Y le dijo, échala en tierra, y él la echó en la tierra y se hizo culebra. 4:3. Cuando vamos al capítulo 7, dice que se hizo culebra la vara de Aarón en el versículo 10. Ahora, en el hebreo son dos palabras distintas. Las del capítulo 4, versículo 3 es una palabra y la del capítulo 7, versículo 10 es otra palabra. ¿Por qué el autor escribiría dos palabras distintas para describir en lo que se transforma la vara? Esto no hace a la salvación, pero me da una ilustración muy linda. La primera palabra que aparece en el capítulo 4, versículo 3 es Nahash, que significa o se traduce las veces que aparece en el Antiguo Testamento como culebra, como serpiente.
Pero la segunda palabra que aparece en el relato del encuentro de Moisés y Aarón con el faraón es la palabra tanín, que se traduce, por ejemplo, en Génesis 1:21, Job 7:12, Ezequiel 29:3 como monstruo marino, dragón del mar tortuoso, serpiente tortuosa. Y esto es muy interesante porque vimos ayer que cuando uno se encuentra con Dios, Dios hace cosas y nos da experiencias para que nosotros creamos en Él. Muchas veces, y esas experiencias son muy personales. Yo ayer les conté un par de mis experiencias, pero no significa que vos vas a vivir esas experiencias, porque esas son las experiencias que vivió Pablo Ferrero. Yo no viví ninguna de las experiencias que vivió Moisés, ni viví las que vivió el apóstol Pablo. No iba en un caballo o en un auto y se me apareció una luz gigante que me encegueció y después tuvo que venir otro discípulo del Señor para orar por... No viví eso. No viví la que apareció y me haya dicho, Señor, Pablo, anda en vez de a la izquierda, a la derecha con el auto y va a encontrar un montón de plata, como le pasó a los que tiraron la red a la derecha. No me pasó eso. Yo tuve mis experiencias. Vos seguramente tuviste las tuyas. El Señor en su misericordia nos da experiencias. Pero en un momento podemos llegar a pensar que esa es la experiencia o que ahí se terminó toda la emoción y que cuando pase otra cosa con respecto a eso pasará igual que antes. Error. El Señor nunca deja de sorprendernos. ¿Te imaginas la cara de Moisés cuando vio al tanín en vez de al nahash? Y no era la vara de él, era la vara de Aarón. ¿Te imaginas la cara de Moisés y de Aarón cuando vieron que las otras también se convirtieron en tanín, pero la vara de Aarón se las morfó? ¿Y qué pasó entonces con la vara de los encantadores y hechiceros egipcios? Y desaparecieron, se terminaron, se fueron sin varas. Sí, pudieron hacer el encantamiento por el poder del demonio, transformaron las varas en tanín, pero se fueron sin varas, porque la vara del Señor se las comió. No significa entonces que cuando estamos con el Señor, lo que hagamos para el Señor no puede ser reproducido por el enemigo. Lo que sí significa es que lo que hacemos para el Señor traerá gloria a Él, pero también va a ser distinto que lo que hace el enemigo. Siempre va a haber una distinción y nunca nos dejará de sorprender el Señor cuando Él haga algo por medio nuestro. Uy, ¿ahora qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar en tu vida o en mi vida. A lo que voy es que nunca pensemos que hemos vivido todo con el Señor, porque el Señor nos puede sorprender, como sorprendió a Moisés frente a la presencia de Faraón, no corriendo atrás de una culebra, sino viendo a un tanín, sea lo que haya sido que sea. Sigamos avanzando. Nos dice la palabra de Dios, del capítulo 8 al capítulo 12, que el Señor empezó a enviar plagas. ¿Cuántas plagas envió? 10 plagas. Cada una de esas plagas iba en contra de alguno de los dioses de Egipto. ¿Cuántos de los egipcios y de los israelitas conocían el poder del gran yo soy? Ninguno. Es más, Faraón cuando se presenta dice, pero ese Jehová, ¿quién es? Yo no lo conozco. Ese no lo conoce nadie. Es como cuando hay algún torneo o algún campeonato y se presenta alguien que no conoce nadie. Y cuando viene ese que no conoce nadie, pero, ¿qué pasa? En ese momento empieza a ganar el campeonato y uno dice, pero ¿quién lo conoce a este? Pero mirá qué bien que juega, o mirá qué bien que hace esto, mirá qué bien que hace lo otro. Así era con el gran yo soy. Y cada una de las plagas iba en contra de alguno de los dioses de Egipto. No te voy a nombrar todos los dioses, aunque me los traje acá anotaditos, pero googlealo en tu casa. Pones 10 plagas y dioses egipcios y te van a aparecer varios cuadritos donde te dice el versículo donde aparece la plaga y entonces te aparece el dios egipcio que tenía que ver con esa plaga. Por ejemplo, el Nilo, Imhotep, Ra, y otros. Entonces el Señor se empieza a dar a conocer en las plagas. Se empieza a dar a conocer no solamente a los israelitas que no recibían las plagas, sino que se empieza a dar a conocer a los egipcios también. Y entonces llegamos al capítulo 12. Y en el capítulo 12 encontramos algo maravilloso. Encontramos la primera Pascua. Capítulo 12, versículo 14, ahí nos dice lo siguiente. Mirá lo que nos dice el capítulo 12, verso 14.
Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí se celebra la Pascua. Muy bien. Y para celebrar la Pascua había que tener algunas condiciones. Si ustedes leen todo el capítulo 12 y leen todo lo que el Levítico también desarrolla sobre la Pascua, se darán cuenta de que cualquiera podía celebrar la Pascua, pero tenía que ser del pueblo de Dios. ¿Un egipcio podría celebrar la Pascua? Sí, pero tenía que circuncidarse. Si algún extranjero quiere celebrarla, tendrá que circuncidarse él y todo varón que haya nacido en su casa. ¿Por qué? Porque la circuncisión también era un estatuto perpetuo para los hijos de Abraham, ¿o no? Eso está en Génesis capítulo 17, versículo 7 y versículo 13. Cuando vamos a Génesis 17, nos dice lo siguiente: Dios está hablando con Abraham, Dios le está dando un pacto a Abraham, y los que están allá donde no caen las plagas son los hijos de Abraham, porque este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el gran yo soy, Jehová, Jehová, Yahvé, como le quieras llamar. Y ahí entonces nos dice Génesis capítulo 17, versículo 7, lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 13: debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto ¿cómo? Perpetuo. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque a veces perpetuo se ha mal comprendido, se ha malentendido. Y hemos llegado a pensar que perpetuo es siempre, para siempre. Entonces hoy yo preguntaría cuántos son circuncidados y les haría levantar la mano, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encuentro algo bien interesante. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 17, 18 y 19. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 17, 18 y 19. Acompáñame a la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 17, 18 y 19. Yo les voy a pedir algo, un favorcito, aunque sé que les va a costar y les va a complicar la vida. Pero le voy a pedir a alguien que cierre un poquito esta ventana y la abrimos así, porque se me vuelan los papelitos y también se nos despegan los cartelitos de acá atrás. Entonces, sé que va a correr un poquitito menos de aires, pero yo sé que ahora que no hay sol ustedes se la aguantan. Así que tenemos que cambiar el micrófono, me dicen los muchachos. Vamos a cambiar por alguno de cualquier color. Muy bien. A ver cuál pega más. Vamos con el rojo. Así. Juego con la corbata. Ahí está. Muy bien. Gracias, muchachos, hacia arriba. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 17. Primera de Corintios, capítulo 17, versículos 17, 18 y 19. Mirá lo que me dice la palabra de Dios acá. ¿Y qué dije yo? ¿Y cómo era? ¿Y qué dije yo? Primera de Corintios capítulo 7, versículos 17, 18 y 19 dice así: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿Qué le pasó a Pablo? Si allá me decía que todos se debían circuncidar. ¿Y qué le pasó? ¿Está mal de la cabeza? No, no está mal. Era que ya Cristo había muerto. Y tenemos un montón de textos que nos afirman que Cristo es nuestra Pascua. Nos afirman que las solemnidades, la fiesta, incluida la Pascua, era sombra del ministerio de Cristo. La Pascua apuntaba a la libertad de Egipto, a la protección divina, ¿se acuerdan? Que había que pintar. Y al Cordero que moría para nuestra libertad, que quién fue ese Cordero según Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita los pecados del mundo. Cristo es nuestra Pascua. Así que ahora no debemos circuncidarnos, porque los que somos hijos de Dios por la fe, somos hijos de Abraham también. ¿Sí? Esto lo digo porque entonces perpetuo no significa siempre para siempre. Porque si así significa, vayamos sacando turno
no solamente para los que no tienen la vacuna y se quieren vacunar, sino también para los que no están circuncidados. Si no, estaremos perdidos para siempre. Pero aquí la palabra dice, y no vamos a leer todos los textos que hablan de eso porque no es el tema de hoy. Eso es como para dejar un saquito de té, largando juguito para cuando hagamos la semana de las fiestas solemnes. Y estudiemos en una semana como esta cada una de las fiestas. Las fiestas solemnes fueron sombra y son sombra del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús para nuestra salvación y redención. Amén. Es por eso que perpetuo en Génesis capítulo 17 versículo 13, es por eso que perpetuo en Éxodo capítulo 12 versículos 37, 38, versículo 14, no significa que nosotros debemos aún guardarlas, porque la palabra de Dios nos dice que no. Vamos a leer dos textos más nomás. Hechos capítulo 15 versículo 1 y 2. Se dio un problema en la iglesia naciente. ¿Cuál era el problema? Había algunos cristianos que decían, hay que circuncidarse y hay que guardar las solemnidades de Jehová. Hay que juntarse en las fiestas solemnes. Y entonces Pablo y otros suben a Jerusalén y tienen un concilio con los apóstoles. Y entonces dice la palabra de Dios, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no serán salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se armó. Tuvieron una discusión no pequeña. Si no es pequeña, ¿cómo es la discusión? Grande. Así que, como Pablo y Bernabé tuvieron un problemón con esta gente, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Si ustedes ven y siguen leyendo todo, entonces, versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dicen los apóstoles, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a que se circunciden y que guarden la ley. Interesante, ¿no? Y ahí entonces el concilio, guiado por el Espíritu Santo, porque si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, dice, y le pareció bien al Espíritu Santo que le pidamos a los gentiles, que no se circunciden, que se abstengan de ahogado, de sangre, sí, pero que no se circunciden. No necesitan guardar la ley de Moisés. Ahora, los gentiles que se convertían sí necesitaban guardar una ley. La ley de los 10 mandamientos escrita por el dedo de Dios que estaba guardada adentro del arca del pacto. Pero la ley de Moisés, que tenía que ver en esta cuestión con ritos, ceremonias y fiestas solemnes que apuntaban hacia el ministerio sumo sacerdotal de salvación de Cristo Jesús, no debía ser guardada porque ya había sido cumplida por Cristo. Parte de esas solemnidades y otras se irían cumpliendo a través del tiempo. Hoy por hoy nos encontramos en el día de expiación celestial. Después de 1844 comenzó el día de expiación celestial. Y hoy nos encontramos en el día de expiación. Cuando Cristo salga del santuario, se terminará el día de expiación. Y entonces vendrá la próxima fiesta. Pero de eso ya hablaremos cuando hagamos la semana de la fiesta. Vamos a volver a la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ver libertad. Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Vamos a encontrarnos acá con la libertad que Cristo ofreció a los israelitas y la libertad que te ofrece a vos y me ofrece a mí. En Éxodo capítulo 12, verso 37 y 38, la palabra de Dios dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El Señor los libertó. Los egipcios los echaban. Si ustedes leen versículos anteriores, dice que ni siquiera alcanzaron a cocinar porque los sacaron a los piques. Salgan, salgan, váyanse, váyanse. Y no solamente salieron los israelitas, sino que salieron egipcios también con ellos. Salieron egipcios porque los egipcios buscaban gloria. Esos egipcios que salen, lo que están buscando es que el Dios, Jehová, los proteja. Y entonces salen. A eso nosotros como iglesia lo hemos llamado multitud mixta, ¿sí? Había en la multitud de 600,000 hombres, sin contar a los niños, indudablemente que las mujeres tampoco, porque ahí no se las nombra y en la época tampoco se las contaba. Así que estamos hablando más o menos de 2 millones de personas. Había ahí israelitas y egipcios. Y nos damos cuenta de que fue un problemón,
Porque cuando llegamos al capítulo 32 del libro de Éxodo, vemos que los egipcios y los israelitas, contaminados por los pecados de Egipto, después de haber recibido un montón de manifestaciones de Jehová, se hicieron un becerro de oro. Entonces, el Señor trae libertad a sus hijos. El Señor, cuando ofrece la libertad, no solamente se la ofrece a los israelitas, el Señor tenía una misión para Israel, y esa misión tenía un sentido centrífugo y un sentido centrípeto. El sentido centrípeto es que hace fuerza para adentro. El sentido centrífugo hace fuerza para afuera. Cuando tenemos un lavarropas como el Koinor, hace fuerza para afuera, ¿o no? Es un secarropas, porque el secarropa es un centrífugo, ¿o no? Y entonces hace fuerza para afuera. Vos ponés toda la ropa, está aplastada. Cuando abrís el secarropa normalmente al centro, está vacía, están todas pegadas contra las paredes. Pero la fuerza centrípeta hace fuerza para adentro. ¿Cuál era la misión centrípeta del pueblo de Israel? Que durante muchos años la cumplieron muy bien. Era alimentarse de la palabra de Dios, era fortalecerse con la palabra de Dios, y los levitas tenían que hacer eso. Les enseñaban a cantar, les enseñaban la ley de Jehová y les enseñaban muchas cosas. Y el sentido centrífugo era dar a conocer a Jehová a los otros pueblos que no lo conocían, para que también sean salvos y sean libertados por el poder de Jehová. Pero tristemente Israel, vez tras vez, se dedicó al sentido centrípeto en el mejor de los casos, a veces ni a uno ni a otro, y entonces se ensimismaron en sí mismos, supieron un montón, tanto sabían que empezaron a inventar cosas después. Cuando pasan las centurias, llegamos a la época de Cristo, donde había leyes inventadas, tanto así que Jesús les dice: ustedes por la tradición han invalidado la ley de Dios. Porque guardaban, más bien que la ley de Dios, guardaban la tradición oral, guardaban lo que decía el Talmud, guardaban lo que decían los rabinos, no guardaban lo que decía el Señor. No, porque el rabino fulano interpretó que esto significa esto y esto y esto y esto. Ojo, no le hagas caso a lo que dice un rabino, no le hagas caso a lo que dice un pastor, no le hagas caso a lo que dice un sacerdote, hacele caso a la palabra. Porque si empezamos a reinterpretar la palabra, estaremos dando interpretaciones privadas, pero la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que no existe la profecía de interpretación privada, sino que nosotros sabemos y entendemos que la palabra se interpreta a sí misma. Por eso entiendo que perpetuo no significa para siempre, porque me dice perpetuo para siempre, pero después en otro lado de la palabra me explica que como Cristo murió por mí y ya cumplió Él la Pascua y Él es mi Pascua, ya no me tengo que circuncidar, ya no tengo que celebrar la Pascua. Cuando venga el 14 de Nisan el año que viene, no tengo que matar un corderito y comerlo con hierbas amargas. El 14 de Nisan te podés comer unos fideos con salsa si querés y no será pecado. Pero a veces nosotros tenemos el peligro de hacer mucho para adentro y poco para afuera. Y a veces corremos el peligro de estar en una multitud mixta también. Porque Jesús mismo lo dijo en su oración sacerdotal de Juan 17. Ellos no son del mundo, pero ¿dónde están? En el mundo. ¿El Señor te pide que te hagas ermitaño, que te vayas a vivir al medio del campo y no veas nunca más a nadie? No. Porque ¿quién salvaría, quién daría a conocer al Señor a los que no lo conocen? Así que necesitamos estar en el mundo para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Pero el problema es que cuando estamos en el mundo, si no tenemos una conexión personal como la que tuvo Moisés con el Señor, el mundo se mete en nosotros y nos empieza a contaminar. Y entonces podemos correr peligro de tener una visión de esclavos y no una visión de libres. Porque dentro de la multitud mixta estaban los egipcios, que no habían sido esclavos, y estaban los israelitas, que hacía años que eran esclavos. Entonces vamos a ver que ahora, cuando son libertados por el Señor y salen al desierto, cuando viene el primer problema, nos damos cuenta de que ellos tienen una visión de esclavos. Tienen una visión acerca de la esclavitud y ven la realidad como un esclavo, pero ya no era esclavo. Ahora era una persona libre, eran una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero ellos siguen mirando la realidad como esclavos. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. El Señor nos ha dado libertad del pecado de Egipto en la sangre preciosa de su amado Hijo. Pero nosotros, aunque somos libertados por su sangre, aunque nos congregamos en la iglesia, aunque podemos guardar los 10 mandamientos por amor, aunque podemos todavía tener una visión de esclavos. ¿Cómo es esa visión de esclavos? Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 14, versículo del 6 al 12. ¿Qué pasó después de que salieron? Bueno, dice así:
que cuando se le dio aviso al rey de Egipto que se habían ido todos, versículo 5, este se volvió loco. Y entonces, no, ¿qué hicimos? ¿Para qué lo dejamos? Vamos, agarrémoslo. ¿Y qué hizo? Unció su carro y tomó consigo su pueblo. Versículo 7 del capítulo 14, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Hago un solo paréntesis con esto: endureció Jehová el corazón de Faraón. No lo vamos a desarrollar en plenitud, pero es fácil de resumirlo. Dios no es que tocó el corazón y lo hizo duro, sino que con cada manifestación de su poder, el corazón de Faraón, porque era cabezón, se endurecía más. ¿Está interesante o no? Cuando el Señor hace manifestaciones, los corazones se endurecen muchas veces. ¿No les parece? No tengo agua, Claudio, así que va a tener que cortar y después seguimos. Claudio, decíamos que cuando el Señor se manifiesta, muchos corazones se endurecen. Con Jesús hubo segmentos de personas, de acuerdo a su reacción a la persona de Jesús. Hubo personas que abrieron su corazón, se dejaron transformar. Hubo personas que endurecieron su corazón. ¿Hacía cosas malas Jesús? No, pero esas acciones, algunos corazones los endurecían cada vez más. Tanto así que los fariseos, no, a este hay que matarlo, y a Lázaro también. No esa cosa que anda diciendo que lo resucitó por ahí, hay que reventarlo a los dos. Corazones endurecidos. Entonces, cuando leemos la palabra, no solamente tenemos que ver lo que la palabra dice, sino lo que quiere decir también. Y acá, cuando la palabra dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, la pregunta es, ¿y cómo lo endureció? Mostrando su poder, haciendo milagros y maravillas. Y entonces cada día, en cada plaga y en cada situación, el corazón de Faraón, en vez de abrirse a Jehová y decir, sí, está bien, realmente es un Dios verdadero y es más poderoso que mis dioses, tengo que hacerle caso. No, él se endurecía. Así que ahora se sigue endureciendo, y dice la palabra de Dios, que el versículo 10, que cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían atrás, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Quiero volver a ser esclavo. Muchas veces cuando el Señor nos da libertad, nos empezamos a quejar, empezamos a llorar y a patalear cuando viene la primera prueba. Y viene la primera prueba, no, yo antes no buscaba hacer la voluntad del Señor y mira, y ahora todo me sale mal. Me están persiguiendo el faraón. Antes, bueno, me pegaban algún latigazo que otro cuando hacía los ladrillos medio lentos, pero ahora me están persiguiendo para matarme. Hubiera sido mejor que me maten allá en mi casa, por lo menos estaba más cómodo. Ahora estoy en el medio del desierto, estoy huyendo, ni comí y ahora me van a matar. ¿Para qué el Señor me llamó? ¿Para qué empecé a leer la Biblia? ¿Para qué estoy estudiando la Biblia? ¿Para qué estoy siendo líder de iglesia? Yo estaba bien sentado toda la reunión en la iglesia sin hacer nada, y ahora que me pongo como líder empieza a haber problemas. No, ¿para qué? No, me está arruinando la vida el Señor. Entonces vas a tu anciano de iglesia, ¿viste? ¿Para qué acepté cuando me fuiste a hablar a mi casa? ¿Para qué? Ahora tengo un montón de drama. Yo estaba bien ahí, estaba re perdido, no me salvaba porque no hacía nada ni por mí ni por nadie, pero estaba bien, por lo menos no tenía problemas. Nos puede pasar eso. Nos puede pasar eso. Y entonces tenemos visión de esclavos. ¿Cuál es la visión de esclavo? Estoy mal, pero acostumbrado. Es mejor seguir mal a lo que ya estoy acostumbrado que hacer un paso hacia la bendición si tengo que acarrear algún sufrimiento. No, déjame mal, pero acostumbrado. Pero el Señor nos quiere llevar a otras alturas, porque el plan del Señor es más grande que el nuestro. El camino del Señor es más alto que el nuestro, como dice Isaías 55. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Eran más altos los pensamientos de Jehová sobre Israel que los mismos que tenía Israel en Egipto? Sí. Pero para eso iban a tener que tener pruebas de fe. Y esa prueba de fe ahora era que adelante estaba el Mar Rojo, de un costado podía haber montaña, del otro lado había un precipicio y atrás vienen 600 carros con todos los capitanes de Egipto, el faraón recaliente, y los van a matar a todos. Y ahí se empiezan a quejar. ¿Cuántas veces nos quejamos por mucho menos nosotros?
A mí nunca me persiguieron 600 carros. Levante la mano aquel que lo hayan perseguido 600 carros de egipcios y con espadas, con una calentura terrible porque la gran mayoría de los hijos de ellos habían muerto el día anterior por la última plaga y que los querían matar. ¿A nadie? ¿Y entonces de qué nos quejamos? Levanta la mano aquellos que están en el desierto caminando, sin comer. Mis hermanos, ¿a qué hemos llegado? Y decimos que los israelitas eran cabeza dura. Miren, sí, si estuviéramos en el desierto, con el mar adelante, con los carros atrás, con toda la situación, bueno, la masa en el hombro, la masa leudada ahí, ¿no? La masa madre, y lo iban llevando, y las ovejas, y los dale, caminá, hijita, dale, que vienen un montón allá atrás. Y nada, nosotros estamos re cómodos y nos quejamos. Visión de esclavos, tenemos una visión de esclavos. Pero cuando van a Moisés, Moisés ya no tiene una visión de esclavo. Moisés fue esclavo más o menos por 12 años, aunque no fue esclavo, porque era el hijo de la hija de Faraón, criado por su madre sin que nadie sepa y que le pagaban a la madre para que lo críe. Así que era un esclavito, así más o menos. Después de cierta cantidad de años fue el hijo de la hija de Faraón y se crió allá en el palacio. ¿Qué esclavo? Era el hebreo privilegiado. Después de eso lo mandaron a mudar porque lo iban a matar. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo estudiamos? Y se fue allá a cuidar ovejitas durante 40 años, pero no era esclavo. Él llevaba las ovejitas donde él quería. De última era empleado de su suegro, en el peor de los casos. Y había tenido un encuentro personal con Dios. Ahora Moisés ya no tenía una visión de esclavo. Cuando encontramos lo que Moisés va a decir al pueblo y lo que Dios le va a decir a Moisés, vemos una diferencia abismal entre la visión del pueblo y la visión de Moisés. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13 y versículo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esa es una visión no de esclavo. Esa es una visión de libertad en Jehová. Esa es una visión de ver lo que Dios hará. Tristemente, la visión de esclavos es muy contagiosa. Y no solamente que se contagia, sino que se contagia el miedo y las palabras de fracaso. Che, vamos a hacer tal cosa. No, eso no va a andar. No alcanza la plata. No tenemos con quién hacerlo. Nadie sabe hacer eso. ¿Quién sabía hacer la obra del santuario? Nadie. El Espíritu de Dios vino y capacitó a los que iban a hacer la obra del santuario, dice la palabra. Pero con la visión de esclavos que tenemos, a veces nos quedamos sin hacer nada porque empieza a correrse la murmuración de que no se puede. Y acá, gracias a Dios, le hicieron caso a Moisés. Pero cuando siguen más adelante, eso no lo vamos a estudiar, pero ustedes recuerdan cuando llegan a la tierra prometida, no entran a la tierra prometida por la visión de esclavos. Porque ven a los otros que son gigantes, que ellos son como langostas, visión de esclavos. Había 3 personas que no tenían visión de esclavos: Moisés, Josué y Caleb. Pero no alcanzó para levantar la visión de todo el pueblo. Así que marchen 40 años al desierto hasta que se mueran todos. Y entonces después van a entrar. ¿Será que está tu vida o mi vida en el desierto por una visión de esclavo? ¿Será que estamos sufriendo algo por una visión de esclavo? Y esta visión de esclavo puede ser vista desde una perspectiva personal y de una perspectiva colectiva. Desde una perspectiva individual y de una perspectiva colectiva. Por ejemplo, si estoy en un matrimonio y alguno de los dos tiene visión de esclavo y el otro no, bueno, veremos a ver qué pasa. Porque es uno, pero dividido en 2 visiones. Por eso el Señor nos dice, no se unan en yugo desigual. Porque el otro no solamente va a tener visión de esclavo, va a tener visión de libre, de libertinaje como un egipcio. Y si vos sos israelita, ¿qué van a hacer? Pero a veces podemos estar unidos entre israelitas espirituales y aún así que haya visión de esclavo y visión de libre. Eso estamos hablando del matrimonio. Vayamos a otro aspecto colectivo, la iglesia. Los líderes de iglesia, las juntas de iglesia, pueden tener visión de esclavo o visión de libre. Y ahí hay una colectividad. ¿Y quién toma la decisión? La colectividad, no la toma una persona. Y entonces supónganse que el pastor tiene visión de esclavo, el pastor Pablo Ferrero. Y todo un grupo de la junta tiene visión de esclavo, pero hay 2 ancianos y una directora del Ministerio de la Mujer que tiene una visión de libre. Y bueno, veremos si el Espíritu logra por esas 3
impactar la visión de todos los demás de la junta para que tengan visión de libre, pero puede ser que no, y que tengan una visión de esclavo. ¿Y entonces se darán las cosas que Dios quiere hacer? No. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque Dios no puede. Ah, ¿y Dios no puede porque no tiene poder? No, al Señor le sobra el poder, lo que no tiene es derecho. ¿Con qué derecho lo va a hacer si no le creen? ¿Con qué derecho lo va a hacer? Si no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la visión de esclavo puede estar más presente en nosotros que lo que pensamos, aunque estamos muy lejos de Egipto y estamos muy lejos del Mar Rojo. La visión de esclavo es lo que nos lleva a la miseria espiritual. La visión de esclavo es lo que nos lleva a la falta de poder en el espíritu. ¿No deberíamos tener más poder del espíritu hoy? ¿No será que el Espíritu Santo no es derramado en nuestra vida personal por una visión de esclavo? ¿No será que estamos teniendo una visión de que no se puede? Una visión de que, no, mejor me quedo acá en la comodidad que tengo porque, bueno, es lo que tengo. Estoy mal, pero estoy acostumbrado. ¿No será que tendremos que romper con eso y desafiar nuestra fe para tener una visión de libre y salir marchando? No, pero si me agarran los egipcios, tranquilo, no lo va a ver mal los egipcios, lo van a reventar. El Señor Jehová lo va a reventar los egipcios. ¿Vos decís? Oh, qué contagiosa que es la duda, ¿no? Che, ¿y será? Ya todo entran a temblar los corazones. Imagínate el pueblo de Israel. Se entran a sentir el ruido de los carros. Eran 600 carros errados. No tenían goma como las que tenemos nosotros. Hacían un ruiderío terrible cuando agarraban una piedra eso. Así que se entran a escuchar los animales que tiran los carros, los soldados que van arriba de los carros y el ruiderío de los carros y de todos los que vienen. Y el corazón empieza a latir. Che, ¿y eso que se escucha qué será? Y son los egipcios, papá, nos van a reventar. Yo le dije, viste, te dije que no teníamos que venir acá. Te dije que no teníamos que ir a la iglesia, que no iba a ir peor. Te dije que no teníamos que empezar a hacer lo que Jehová decía, lo que Dios nos dice en la Biblia. Te dije que se iba a arruinar nuestra familia. Te dije, nos van a reventar. No, chao, acá nos matan. No, nos fundimos, acá nos fundimos. Y entonces, ¿qué pasó? Y se empezó a correr la boliza, y todo el murmullo, no. ¿Qué pasa en un equipo de fútbol cuando hay espíritu de derrota? Y ya le ganaron antes que salgan del partido. ¿Qué pasa en un ejército cuando hay espíritu de derrota? Ya le ganaron, por más que sean más. Alejandro Magno sabía esto. Y sabía cómo motivar. A veces eran cuestiones no muy saludables, sus formas de motivar, ¿no? Como cuando quemó las naves enfrente a sus enemigos. Los enemigos eran más, ellos habían ido en barco hasta ahí. Y entonces, mientras estaba teniendo la reunión con todos sus soldados, mandó a algunos soldados a que quemen sus barcos. Y entonces les dijo a sus soldados: ¿ustedes quieren volver a ver a su familia? Miren nuestros barcos, se están prendiendo fuego. Si quieren volver a su familia, tenemos que ganarle a los otros y agarrarle sus barcos. Si no, nunca más van a volver a ver a su familia. Le hicieron bolsa. Sabía cómo motivar. Pero Dios no hace eso. No necesita hacerlo, porque en Cristo está la victoria. No necesitamos motivarnos por una... No, el Señor te dice, tranquilo, yo los hago bolsa. Vos no te preocupes. ¿Cuántas veces el Señor a los reyes de Israel le dijo: muchachos, la batalla no es vuestra? Yo voy a salir y voy a pelear. Ustedes tranquilos, ustedes vayan y junten los despojos. Josafat, segunda de Crónicas 20:20. Vos tranquilo, vos andá alabando a Dios. Y dice que cuando empezaron a alabar al Señor, salieron cantando a la batalla. Dijo: che, ¿dónde está el coro de la iglesia? La directora de música, ¿dónde está? Ah, ahí está la directora de música. Bueno, mirá, necesitamos un coro. ¿Para qué? Y tenemos una guerra. Ah, ¿y qué quiere que haga? Que pongas a alabar a los levitas adelante. Mandalo que vayan cantando. No van a hacer vos tranquilo, andá cantando que ya el Señor la salvó. Ah, él dijo sí. Entonces salieron cantando y dice que el Señor puso la emboscada de uno y de los otros que venían contra Israel y se mataron entre ellos. Y llegaron y estaba todo listo. ¿Se acuerdan del sitio de Samaria? ¿Se acuerdan cuando se vendía la cabeza de un asno y se vendía la caquita de paloma y que era carísima? El hambre que había, que una mujer se comió a su hijo y cuando quisieron comer el del otro le dijo: ay no, que me lo esconde, y fueron al rey. ¿Y qué pasó? Entonces fueron a buscar a un profeta de Dios y el profeta le dijo: mirá, tranquilo, que esto se resuelve. No, que se va a resolver, que no sé qué, no sé cuánto. Y unos leprosos que estaban afuera, que tenían un hambre bárbaro, dice: ¿qué vamos a hacernos acá? No vamos a morir de hambre, vamos allá, aunque sea que nos maten los otros, ¿no? Y cuando llegaron no había nadie. No había nadie. El Señor había peleado. ¿No será que estamos acá comiéndonos la caca de paloma por miedo a lo que no existe? Por miedo a lo que Jehová ya venció. Y nosotros mientras adentro, no, que nos van a reventar, muralla cerrada, visión de esclavo. Necesitamos salir de eso. Me encanta Éxodo 14:14, es mi versículo preferido. A mí me gustan las batallas.
No me hubiera gustado nacer allá. Antes sí, cuando era más joven. Después lo pienso y digo, no, mi vida hubiera sido muy corta, ¿no? Porque alguno me hubiera matado. No vivían para siempre. Entonces, pero cuando uno era joven, ¿no? Y lee la batalla de los valientes de David. ¡Oh! Ese que peleó y defendió un campo de lenteja. Se ve que le gustaban mucho las lentejas, ¿no? Y defendió un campo de lenteja y después de matar a 600 se le quedó la mano pegada a la espada y no se la podían sacar. Siempre me pregunté, ¿habrá sido porque los tendones quedaron ahí atrofiados? ¿Habrá sido por la sangre que se le pegoteó toda y había que lavarla con agua caliente y de a poquito con un cepillito? A ver, para que se despegue. Y aquel que se metió en un foso y había leones y mató a los leones y después le apareció un egipcio que tenía el doble de la estatura de él y le quitó la lanza al egipcio. Y aquellos que eran todos zurdos y tiraban con la onda y no le erraban a un pelo. A un pelo no le erraban. ¿Cómo hace para ver un pelo y pegarle con la onda? Qué época, ¿no? Qué época. Me hubiera gustado, pero después digo, no, capaz que me hubieran matado medio de joven porque tuve muchos años visión de esclavo y aún la tengo todavía de vez en cuando. Y cuando tengo visión de esclavo me pongo a leer la Biblia y el Señor me cachetea y me dice, deja de pensar así. ¿Cuántas veces te digo, ay, perdón, Señor, perdón? Sí, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos para adelante. Necesitamos salir de la visión de esclavos. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. ¿De qué te preocupas? Tranquilo. Es que la iglesia no avanza. No es tuya. No es tuya. Hay un pensamiento muy lindo que aparece en un libro que se llama Joya de los Testimonios, tomo 3. Y ahí, quien escribe el libro da un pensamiento bien interesante. Dice, a veces hay personas que se desaniman por ver el lento progreso de la obra. Pero si se rehúsan a aceptar el fracaso y con fe indómita y confianza inconmovible perseveran en Dios, verán disiparse las nubes y verán la victoria. Pero a veces, cuando vemos que la obra no avanza, el desánimo, la duda, el miedo al fracaso pega fuerte y se le quita el derecho divino al Señor, el derecho humano que habilita el derecho divino para hacer el milagro, y entonces el milagro no viene. Ahora, si no viene, lo único que te tenés que ocupar vos es saber que no venga y que no sea culpa tuya porque no viene. Solo eso. Y lo que pasa es que me da tristeza. Bueno, dale la tristeza a Jesús, pero lo único que tenés que tener en cuenta, que si hay fracaso no sea por culpa tuya, ya está. Ahora, si es culpa tuya, enderezate, mi hermano, mi hermana. Mirá como libre. Cristo ya venció. Jehová peleará por nosotros. Estemos tranquilos. No, pero no se avanza, pero es por tu falta de fe. Y sí, bueno, clamale al Señor por más fe. Ayuná, orá, lee más la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Deja de mirar tanto Netflix, deja de mirar tanto YouTube, deja de leer tanto cualquier otra cosa y lee la Biblia. Clamale al Señor que a través de las páginas de la Biblia te dé fe y entonces avancemos en fe. Pero no te preocupes por los fracasos si no son producidos por tu falta de fe. Ocúpate en que nunca un fracaso sea producido por tu falta de fe. Y cuando algún fracaso se dé, ya sea en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, ocúpate que si no es por tu falta de fe, puedas orar y ayunar para que la fe nazca en los otros que no la tienen. Como Moisés, vez tras vez, oró por el pueblo para que el Señor no lo destruya, sino que le dé otra oportunidad. ¿Y para qué es oportunidad? Para creer en Dios, para que le dé fe. Entonces necesitamos orar por nuestra fe y por la fe de los que están al lado nuestro. Y vamos a cerrar con Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer una vez más y vamos a hacer un cierre. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Cuál es el faraón que está detrás de tu vida hoy? Algún faraón tenés, algún faraón hay. Siempre hay algún faraón. A menos que estés totalmente perdido o perdida, ahí el enemigo no te va a andar buscando. Pero si estás queriendo consagrar tu vida, y si hoy el Espíritu Santo te trajo acá y a mí también, es porque queremos consagrar nuestra vida al Señor. Hay algún faraón, hay algunos egipcios que te están persiguiendo, hay algunos carros haciendo ruido por ahí atrás. Entonces, no temas. ¿Sabés lo que hizo Dios para que no los alcancen los egipcios? Era luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Y como no alcanzaba, porque la velocidad de los carros igual seguían avanzando de la bronca que tenían,
Agarró y llamó a los ángeles. Muchachos, vengan, secretarios angelicales. Sí, señor, ¿qué necesitas? Agarra la llave cruz y anda a sacar la rueda, por favor. ¿A qué le sacamos la rueda? Allá, anda a sacar la rueda a los carros de los egipcios. Sacarle toda la rueda para que tengan que seguir a pata. Bueno, así que ahí fueron, ¿no? A los pits. Y así como tipo McLaren, Fiat, ¿no? Ferrari. Le sacaron toda la rueda de los carros. Entonces tuvieron que seguir caminando. Se atrasaron, los israelitas llegaron hasta el Mar Rojo. Y el Señor le dijo, Moisés, ¿qué me está mirando, Moisés? Dale, avanzá, métele para adelante. Golpea el mar, se va a abrir. Voy a secar el lecho y ustedes pasan caminando. Después los ahogamos a los egipcios. Sí, Señor, dale, pumba, al mar. Dice que había una pared de un lado y una pared del otro, como aquí vemos. Y entonces el pueblo, 2 millones de personas, 100.000 más, 100.000 menos, empiezan a pasar por ahí, a paso de hombre y a paso de oveja, porque van todos los animales también. Y entonces cuando terminan de pasar, los egipcios ya se habían mandado para alcanzarlos, se cierra el mar y se destruyen los egipcios. ¿Por qué? Porque ya se lo había dicho el Señor por boca de Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mi hermano, mi hermana, avancemos por fe y en fe. Que todo lo que salga de nuestra boca, cuando hablemos de un programa o de un proyecto que el Señor nos dé como familia, sea por fe y en fe. Que todo lo que salga de nuestra boca, cuando hablemos de un programa o proyecto que el Señor nos presenta para nuestra iglesia, que sea por fe y en fe. Si te nace así las ganas de hablar de fracaso, mordete la lengua hasta lastimarla, por favor. Es mejor estar 2 o 3 días sin comer y con la lengua hinchada que hablar de fracaso. ¿Sabía, no? Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame. Si voy a hablar de fracaso, que me muerda la lengua. ¿Alguno se mordió la lengua alguna vez? Yo una vez me mordí, pero me la lastimé. No sé cómo hice, pero me la lastimé, ¿no? Y se me hinchó de acá al lado derecho. Tenía partida una muela y me mordí mal, me lastimé. Señor, ayúdame a morderme como la vez que me lastimé si tengo que hablar de fracaso. Porque prefiero estar 2 o 3 días con la lengua dolorida y sin poder comer y renegando que contagiar de mentalidad de esclavitud a mis hermanos. Necesitamos avanzar por y en fe, sin hablar de fracaso. ¿Qué les parece si hoy tomamos este desafío? Pedirle al Señor que nos ayude a no hablar de fracaso. Pedirle al Señor que nos ayude a tener una mente de libre y no de esclavo. Pedirle al Señor que nos ayude a avanzar por fe, siempre en la palabra de Dios. Una fe que no sea presunción. ¿Qué es la presunción? Lo contrario a la fe. Es hacerle decir a Dios o a la Biblia lo que no dice. Yo voy a declarar que el año que viene va a tener 2 0 kilómetros. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y el Señor te dijo que va a tener 2 0 kilómetros. No, es mi idea, yo los quiero. Y vos le preguntaste si es su voluntad. Y no, pero yo lo declaro. ¿Y qué tiene que ver? Entonces no estamos hablando de presunción, estamos hablando de fe. De lo que la Biblia nos dice. Y si hay algo que la Biblia nos dice, es que tenemos que salir a predicar el Evangelio. Si hay algo que la Biblia nos dice, es que somos la luz y la sal del mundo. Lo que te falte para ser sal, el Señor te lo da. Lo que te falte para ser luz, el Señor te lo da. Lo que te falte como iglesia para predicar el Evangelio, el Señor te lo da. ¿Dónde está el límite? En tu imaginación, ahí está el límite. Porque es la voluntad del Señor que salgamos a predicar. ¿Dónde está el límite? En lo que podamos pensar. Ahí está el límite. Y en nuestra fe. Así que el desafío va a ser orar para no hablar de fracaso y ya sea en nuestra vida personal, familiar o eclesiástica, poder avanzar por fe y en fe. ¿Cuántos quieren tomar este desafío? Todos aquellos que quieran tomar este desafío vamos a ponernos en pie. Y el desafío consta de esta partecita también. Cuando llegues a tu casa, pedile al Espíritu Santo que te ayude a analizar las declaraciones de tu boca o tus pensamientos en lo que va de la semana. Solamente recorrimos 2 días de la semana, así que va a estar fácil. Fíjate cuáles fueron tus pensamientos y lo que declaraste con tu boca. ¿Por qué lo que declaraste con tu boca? Porque la mente sigue a los pensamientos. Una cosa es pensar en fracaso, morderse la lengua y no decir nada, pero otra cosa es pensar en fracaso y expresarlo. Porque ahora que lo expresé, mis pensamientos son alimentados por mis palabras y se transforman en un círculo vicioso. Y aparte de eso, contaminar el que tengo al lado. Entonces, analiza en estos 2 días anteriores de qué hablaste y qué pensaste.
Y si hay algo que vos veas que te está complicando la vida, ya sea en tu vida individual, familiar, eclesial, en lo que sea que estés desarrollando y que te das cuenta de que te está complicando la vida porque estás teniendo una visión de esclavitud, una visión de fracaso, la idea es que empieces a orar todos los días para que el Señor te quite esa visión de esclavitud en esa parte o aspecto de tu vida y que a través de la Biblia te dé una visión de libertad en Cristo Jesús para hablar por fe y en fe y no pensar en el fracaso. ¿Está bien? ¿Vamos a orar por eso? Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la experiencia de Moisés. Gracias por la experiencia de los israelitas al salir de Egipto. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla. Gracias porque tu palabra es como una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te queremos pedir que si estamos en algún aspecto de nuestra vida avanzando con visión de esclavos, avanzando con una visión sin fe y una visión de fracaso, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos muestre en qué lo estamos haciendo y que entonces con tu Espíritu Santo podamos tomar la decisión de darte el derecho y exponernos a la palabra para que la palabra produzca fe en nuestros corazones y poder avanzar de ahora en adelante con una visión de fe y por fe. Avanzar no mirando las cosas que no se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, como dice 2 Corintios 4:18. Avanzando no por vista, sino por fe. Avanzando para tu gloria y para tu honra en lo que sea que nos llames a hacer, como individuo, como familia o como iglesia, siempre para tu gloria. Capacítanos y habilítanos, Señor, para vivir por fe y en fe, para ver tus milagros y tus maravillas. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.